¿Qué pasa, chavales? Bueno, pues por fin podemos hacer el primer video tutorial de Aquarius HD viendo pues el setup que hemos montado aquí en el local. Y es un tema bastante interesante y ya os digo de antemano que os quedéis a verlo entero, aunque os pueda parecer aburrido o recurrente, que va a ser la compatibilidad de peces. Creo que es un tema muy interesante y llevo ya 3 semanas queriéndolo hacer y me estaba reservando, porque subí un vídeo de un chaval que, por cierto, ha donado bastantes pececillos para el canal, y en uno de los vídeos podíamos ver guppies con barbos, con discos, con golfis, todo metido en un mismo acuario, y la gente pues le criticó bastante. Yo no he querido comentarlo porque quería hacer un vídeo del tema. Entonces, el tema de la compatibilidad de peces, daros cuenta que cambia mucho desde hace 30 años o 20 años, y sobre todo hay que tener en cuenta las vertientes puristas, es decir, los estrictos y los no estrictos. Y ya os digo que va a ser bastante interesante. Tenemos 4 pilares fundamentales para saber, bueno, la compatibilidad entre peces. Y lo vais a entender, es muy sencillo, ya sabéis que yo explico las cosas muy sencillas. Tenemos primero las 3 T's: temperatura, temperamento, tamaño y luego la Q de química del agua. Estos son los 4 factores que van a determinar si podemos meter unos peces con otros peces. Vamos a ir de lo más sencillo a lo más complicado. Lo más sencillo, tamaño. El tamaño del pez siempre va a indicar el si podemos meter el pez o no podemos meter un tipo determinado de pez. ¿Por qué? Todo pez, aunque sea herbívoro, si cabe en la boca de otro, se lo va a comer. Es decir, el pez grande se come al chico. Da exactamente igual todo lo demás. Ahí tenemos un factor bastante importante a la hora de meter peces. No podemos meter un koi junto a unas rásboras. El koi se va a comer las rásboras. El koi se va a comer a los neones. Incluso golfis, cometas o golfis grandes se van a comer obviamente a neones y a peces más pequeños, incluso gambas. Por lo cual nos da igual la compatibilidad de química, de temperamento, de lo que sea. Es la primera que tenemos que tener en cuenta y la más sencilla. El pez grande se come al chico. Todos los peces del acuario deberán de tener el mismo tamaño y en el caso de que no tengan el mismo tamaño, debemos de procurar cobijo para los peces pequeños. En la naturaleza conviven peces grandes, crías, con peces pequeños. Si vamos a tener peces pequeños y peces grandes, la única solución es buscar refugio. Segundo, temperamento. El temperamento es muy importante, porque hay peces pacíficos y peces no pacíficos, y aquí más o menos debemos de saber qué tipo de peces vamos a meter en nuestro acuario. No es lo mismo meter un koi, que son tremendamente agresivos en época de freza, lo sé por propia experiencia, lo pasé bastante mal cuando metí un koi con goldfish. Acordaros en el 450 cómo acabó un goldfish prácticamente con la mitad del lomo seccionado del chupetón que le metió el koi. Otro que vivió muchos años, vivió 8 años, le arrancó un primer ojo, y de ahí uno aprende en que el temperamento es bastante importante. Igual que no podemos meter barbos. Los barbos, personalmente, ya también lo tuve en una experiencia, que tuve un acuario de barbos, y estos barbos lo único que hacían era, los más agresivos o los más dominantes, machacaban al menos dominante y lo mataban. Después de matarlo por estrés, iban al segundo más dominante, luego al tercer más dominante, al cuarto más dominante, y al final solo se quedaba el balbo rey y se acababa suicidando. Eso es lo que ocurre cuando tenemos un acuario con barbos. Para mí los barbos deberían de estar prohibidos, los típicos barbos de Sumatra, los barbos de Cerezo, todos estos deberían de estar prohibidos porque no son capaces de vivir en cautividad. Son muy territoriales, se atacan entre ellos. Y luego obviamente el pez por naturaleza va a ser siempre el beta. Un pez beta no podemos meter macho con otro pez beta. También lo aprendí en mis propias carnes por experiencia, en un 450 litros, un pez beta, podemos tener otro pez beta. Pasa un día, no pasa nada, pasa 2 días, no pasa nada. A la semana más o menos se dan a conocer los machos y obviamente luchan a muerte. Y en el mejor de los casos quedará uno vivo. Lo normal es que fallezcan los dos por las heridas que se van a hacer. Son peces luchadores, por lo cual no podemos meterlo. Y claro, todo lo que se parezca a un beta, no podemos meterlo. No podemos meter un golfi, por ejemplo, de una cola que sea de un tamaño pequeño y de una cola grande. El beta lo va a confundir con otro beta y lo va a atacar. No podemos meter guppies. El beta va a matar a los guppies. Un guppy de cola larga, que se pueda asemejar a un beta,
se lo va a cargar. Lo mismo pasa con los escalares son hiper mega agresivos. Un escalar va a ser totalmente territorial y mi consejo es que solo se puedan meter con los escalares Corydoras y Ancistrus. Fuera de ahí siempre va a haber unas luchas tremendas y, por raros que os parezca, los peces molly son los más porculeros que existen, lo sé por experiencia. En su día tuve mollies con golfies, mollies con platis, mollies con guppies, he tenido mollies con todo y los mollies siempre han estado chupando. No van a matar ni van a hacer nada, pero siempre van a picar al otro pez, Entonces son peces en los que tienen que estar en cardumen, el molly en cardumen puede estar, y por cierto, luego lo veremos también en compatibilidad, se puede tener también mollies en agua salada. Eso ya lo hablaremos en otro video tutorial. Por lo cual el temperamento es muy importante, lo que pasa es que el temperamento no es como el tamaño, el temperamento debemos de estudiarnos la ficha del pez y ver las compatibilidades. La temperatura. La temperatura es un tema de controversia y no controversia. Está claro que existen peces de agua fría y agua caliente. Y dentro de estas dos cosas podemos mezclarlos. Los de agua caliente nunca pueden pasar a agua fría, pero los de agua fría sí pueden estar en agua caliente. Es decir, la compatibilidad de agua fría y agua caliente en agua caliente sí lo podemos tener, y la compatibilidad de agua fría con pez de agua caliente con pez de agua fría, no. El pez de agua caliente obviamente va a fallecer, no tiene esa adaptación. Y aquí hay un punto muy importante para que entendáis lo que sucede. Los peces de agua fría, en agua caliente, lo que hacen es acelerar su metabolismo, es decir, van a cortar la vida, van a vivir más, es como una estrella que luce más en ese periodo. Si un golfín normalmente en agua fría puede llegar a vivir 20 años, en agua caliente no va a pasar de los 8 años. Su metabolismo va a producir un desgaste mayor a la hora de cuando empiezan a dividirse las células y va a morir antes por envejecimiento. Y además tiene un problema, el pez de agua fría suele tener enfermedades de agua fría. Y esas enfermedades de agua fría, en un agua fría el metabolismo es más lento de la propia enfermedad. Pero un pez de agua caliente, o sea de agua fría en agua caliente, si pilla una enfermedad, esa enfermedad va a ser mucho más agresiva que si estuviera a 20 grados. Es decir, un pez normal con punto, imaginaros, blanco en agua fría, puede pasarlo un pelín mal, pero un pez de agua fría con punto blanco en agua caliente, el punto blanco va a tener un metabolismo mucho más rápido, va a atacar antes al pez, y por lo cual cualquier pez de agua fría que enferme en agua caliente, prácticamente es insalvable. Lo mismo ocurre al revés, aunque os parezca mentira. Un pez de agua caliente, si lo bajamos a agua fría templada, porque ya hemos dicho que en agua fría no puede vivir, pero si le bajamos la temperatura, imaginaros a 22 grados, 23 grados, que pueden vivir determinados peces de agua caliente, un disco lo va a pasar muy mal, pero por ejemplo un guppy o un plati sí puede vivir perfectamente a 22 grados, el problema que va a tener que cuando tenga una enfermedad, esa enfermedad sí va a tener pues, un metabolismo normal o incluso rápido, pero el pez al tener un metabolismo más aletargado, porque cuando un pez de agua caliente se pasa en agua fría se aletarga, su organismo va a ir mucho más lento a la hora de intentar, pues combatir la enfermedad. ¿Qué ocurre? Que esa enfermedad va a ser más agresiva. Los anticuerpos del pez, las defensas del pez van a estar, por decirlo de alguna manera, más adormiladas y la enfermedad le va a atacar más. Esa es la compatibilidad que tenemos. Recordad, peces de agua fría, ¿los podemos meter en agua caliente? Sí. ¿Peces de agua caliente en agua fría? No. Y tenemos, obviamente, ese agravante, que a la hora de vivir, van a vivir mucho más, va a tener un periodo de vida mucho más corto y a la hora de tener enfermedades, en los dos casos, la enfermedad va a ser más agresiva por la propia respuesta de la enfermedad y por la propia respuesta del cuerpo. Y ahora, el tema más controversial que hay es la química del agua. Es súper importante, la química del agua prácticamente nos tenemos que fijar de dos cosas. Primero, obviamente el pH. Los peces los podemos dividir en tres tipos. De pH ácido, que sería aproximadamente entre 3 y 5 en la escala, pH neutro, que sería aproximadamente entre 6,5 y 7,5, alguno dirá que 6,5 es pH ácido, para mí es neutro, eso ya depende de cada uno el valor, y luego de 7,5 a 9 sería pH básico, es decir, un pH alto. Aquí, obviamente, vamos a depender bastante del tema de la compatibilidad. Por ejemplo, queremos meter unos Altum del Orinoco salvajes
con unos cíclidos del lago Malawi que son de 9 y obviamente no hay una compatibilidad, porque si queremos que los peces Malawi de 9 estén bien, tenemos que subir el pH a 9. Los escalares o los Altum del Orinoco, que es de pH 3,5-4, como los pasemos a 9, mueren. Si ponemos la compatibilidad del agua a 3,5 para que estén a gusto los Altum, los peces africanos van a morir. Entonces aquí tenemos que tener bastante más reserva y debemos de ser bastante más, bastante más puntillosos a la hora de medir el pH, que vamos a volver ahora, pero vamos a hablar de la segunda parte. La segunda parte es que aparte del pH hay dos valores muy importantes en la química del agua, que es el GH y el KH. El GH, por decirlo de alguna manera, son todas las partículas disueltas en el agua. Podemos tener todos los carbonatos, todos los sulfatos, dentro de ello pues el carbonato de magnesio, el carbonato de cálcico, el carbonato de potasio, diferentes tipos de sales que se mezclan todas a una. Y el KH es solo los carbonatos, carbonato de magnesio y carbonato de calcio. Una cosa un poco de impasse, para que lo entendáis, el calcio es muy importante siempre para las estructuras óseas, las raspitas, en el caso de los mamíferos los huesos, etc. Y el magnesio son para las partes blandas, imaginaros, pues la zona acuosa del ojo, músculos, ligamentos, por eso es muy importante esas dos sales en todas las estructuras vivas, las de calcio y las de magnesio. Unas van a formar parte del esqueleto o exoesqueleto y la otra de las partes blandas. Por lo cual, repasemos, a la hora de la química del agua, tenemos el pH y tenemos el GH y el KH. Esos valores debemos de intentar ser puristas, es decir, si tenemos un guppy en el que aproximadamente están a gusto en 7,5, 8,5 de GH y KH aproximadamente a 6, deberíamos de respetarlo y, por ejemplo, no meter un disco que a lo mejor tiene que estar a 5 de pH y a lo mejor de KH tiene que estar a 3. Es una incompatibilidad de peces, es la más severa, pero aquí es lo que os digo, que aquí hay controversia. Eso viene muy bien hace 20 años, hace 10 años, cuando los discos, cuando los cíclidos americanos, todo este tipo de peces de bajo pH y también bajo KH, lo encontrábamos salvaje, era muy difícil criarlos, había muy poca literatura, no se sabía apenas de cómo iba el tema, y entonces incluso la gente se traía agua de esas zonas para poder tener los peces, sin saber muy bien por qué unos morían y otros no. Actualmente, ¿qué queréis que os diga? Yo tengo ahí unos Altum peruanensis que han nacido en Madrid, con agua de Madrid. Esos Altum peruanensis, si yo ahora mismo los pongo a un pH de 3,5, 4, 5, le bajo el KH a 3, se mueren literalmente. Sin embargo, están increíblemente bien, donde he puesto el caracolario, que ahora mismo está el pH a 7 y el KH aproximadamente está a 6. Esos Altum del Perú, que se dicen del Perú, pero han nacido aquí en Madrid, podrían tener perfectamente una compatibilidad con los guppies, pero aquí tenemos un problema. El problema es que los guppies son de velo, los escalares, bueno, estos Altum son agresivos, van a picotear a los guppies. No podríamos tener esa compatibilidad. Pues esas son las 4 variables, acordaros, las primeras tres T's, temperatura, temperamento y tamaño, y luego la química del agua. Y en la química del agua tenemos el pH, el GH y el KH. Las T's son muy fáciles de ver, no hay ningún problema, y las GH, KH y pH, ahí nosotros debemos de preguntar al criador, donde compremos los peces, y no os de corte decir, oye, estos peces, ¿en qué agua se han criado? Porque te tiene que dar igual, porque tú vas a comprar unos discos y en la literatura purista te dicen que los discos es un pH bajo y un KH bajo. Ya, pero si tú le estás comprando los discos a un chaval de Madrid o a un chaval de Valencia en el que lleva varias generaciones de discos en los que el pH es alto, esos discos ya son de pH alto, no son de pH bajo. Porque ese chaval cuando compró sus primeros discos se le murieron aquellos, porque es de Valencia, el agua está dura, tiene un pH alto, se le murieron los que tenían un pH bajo. Y sin embargo sobrevivieron 2 o 3 a ese pH alto. Esos tuvieron una descendencia
y ya una cuarta parte murió con un pH alto y el resto sobrevivió con un pH alto. Y al final tú estás comprando unos discos que están cómodos y están a gusto y es su pH verdadero, igual que su pH, tenerlos altos. Entonces ha cambiado mucho ya. Ya no estamos con peces del Orinoco originales en los que prácticamente los mirabas y se morían y había que meterlos literalmente casi en agua de ósmosis. Entonces, actualmente lo más importante a la hora de la compatibilidad de peces, para mí, el tamaño, obviamente, lo que os he dicho, tiene que ser el tamaño, la temperatura, si los tenemos todos a 23, 24 grados, a excepción de los discos, que los discos sí sufren con una temperatura baja, los escalares no sufren, los guppies no sufren, pero ahí sufren, los podemos tener. Pero sobre todo informarnos bien a qué pH, KH y GH se han criado. ¿Y esto viene a cuento de qué? De lo primero que os he dicho. El chico este tenía sus discos perfectamente con los guppies, los tenía perfectamente con los barbos y no pasaba nada. Eso sí os digo, aquí hay un fallo. Los barbos no son compatibles con discos ni con guppies. De hecho, como ya expliqué al principio del vídeo, no son compatibles ni con ellos mismos. Pero discos con guppies que sí se han criado en la misma agua y han nacido en la misma agua y están en la misma agua, no habría ningún tipo de problema. Ahí el único problema que veo yo es el de temperamento. Los barbos, sinceramente, con la experiencia que yo he tenido, no son compatibles ni con ellos mismos. No deberían de ser peces que se vendiesen para acuario. Necesitan un territorio enorme, porque hacen bullying. Y en un acuario de 400 litros, tarde o temprano van a encontrar al más débil y le van a hacer bullying. Y de ahí no se puede ir. En un ambiente de miles de kilómetros, como sea el Orinoco o el Amazonas, obviamente estos barbos se pueden ir, bueno, los barbos de Sumatra o en la India, donde tengan que estar. Se pueden ir y al final sobreviven. En un acuario metes 12 barbos, te queda uno y al final o salta o se infarta. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo tutorial, ponedme en los comentarios qué os parece y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Un saludo.